Cuauhtémoc Pola Estrada. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros integrantes de esta honorable 63ª legislatura, amigas y amigos de los medios de comunicación, amigos de la Alianza de Transportistas y Anexos del Estado de Veracruz aquí presentes, bienvenidos a este recinto. Señoras y señores, el día de hoy presento ante este pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo la premisa fundamental de que todo legislador, como representante social, está obligado a escuchar a los distintos sectores de la sociedad, ser portavoz de sus demandas y transformar las cuestiones de hecho al ámbito del derecho. Sin duda alguna, el sector del transporte público significa una pieza fundamental para la prestación de un servicio que beneficia a millones de usuarios en el estado de Veracruz. Por ello, esta es una iniciativa con sentido social que resulta necesaria, basada en 7 temas acordes a nuestra realidad social. Primer tema es el relativo a la falta de servicios de salud, tanto a concesionarios como a conductores de las unidades del servicio del transporte en la modalidad de taxi. La actual ley les impone diversas obligaciones y responsabilidades, tanto de carácter civil como de carácter penal, y en muchos de los casos con la cancelación de la concesión. No obstante, no se prevé que puedan gozar con el beneficio de los servicios de salud, es decir, en modo alguno no se les reconoce el derecho a la seguridad social. En esta tesitura, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que para tal efecto la ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud. Sin embargo, dicho derecho en la práctica resulta ser meramente declarativo, ya que en muchas ocasiones no se puede tener acceso a la cobertura en materia de salud que otorgan las instituciones correspondientes. Por tanto, ante la falta de este servicio fundamental, en caso de accidente, tienen que acudir a centros hospitalarios de carácter privado por no ser derechohabientes de alguna institución médica de tipo pública. No debemos olvidar que nuestra Carta Magna no impone distinciones. Por tanto, cabe la pregunta: ¿por qué excluir de la seguridad social a miles de trabajadores que arriesgan su vida todos los días? Es por lo cual que resulta necesario implementar un esquema que permita otorgar certeza y seguridad jurídica a estos trabajadores a través del pago de cuotas fijas al sistema de salud en el estado de Veracruz, para que se otorgue la cobertura a los conductores del servicio público de transporte en la modalidad de taxi. Con este esquema, miles de familias se verían beneficiadas. Yo les pregunto, un trabajador que apenas saca para la tarifa, la gasolina y la comida, teniendo que arriesgarse a sufrir un accidente, ¿creen que cuente con lo suficiente para cubrir los costos de un servicio privado
de atención médica. Segundo tema, regular las tarifas del transporte público en el estado de Veracruz, pues actualmente la ley vigente otorga esa facultad al secretario de Seguridad Pública. No obstante, dicha regulación solo ha sido utilizada políticamente como moneda de cambio para beneficiar a unas cuantas personas. Así pues, es necesario que un Consejo Técnico Estatal del Transporte sea quien regule dichas tarifas, integrado por el gobierno del estado, por nosotros los legisladores, diputados al Congreso del Estado, por los concesionarios en sus distintas modalidades, así como por sectores empresariales, evitando presiones y chantajes políticos que año con año vienen ocurriendo y que solo lastiman a la economía de familias veracruzanas. Tercer tema, se refiere a la sustitución de las unidades del transporte público en su modalidad de taxi. Actualmente, la ley obliga a los concesionarios a sustituir sus taxis que tengan una antigüedad de 5 años, cuando en la realidad es claro que en ese periodo aún se encuentran cubriendo el crédito bancario, contraído con empresas automovilistas también, por lo que resulta necesario que el plazo de la sustitución se amplíe de 5 a 10 años, siempre que se acredite que la unidad automotriz cumple con las especificaciones mecánicas. No obstante, que en el año 2005, mediante minuta firmada por distintas organizaciones gremiales con el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán, se otorgó la amnistía para ingresar al servicio de transporte público de taxi unidades hasta con 10 años de antigüedad. Y como siempre, solo eso quedó en un documento más de los tantos que fueron suscritos en el pasado sexenio estatal sin transformarlos en derecho. En este sentido, no debe haber concesionarios ni de primera ni de segunda, pues no se puede permitir que ciertas modalidades tengan un plazo de 15 años y otros de 5 para realizar las sustituciones de sus unidades. La ley debe de aplicarse de manera igualitaria, pero sobre todo prevaleciendo la palabra empeñada, y más cuando se hace constar en documentos firmados, y son documentos públicos. Cuarto tema, relativo al derecho de obtener una concesión para prestar el servicio de taxi. Hoy el valor de una concesión para prestar el servicio en esta modalidad se encuentra totalmente devaluada, más aún que en la ley se establece que a las personas físicas solo se les otorgará una concesión para prestar este servicio de transporte público de pasajeros en las modalidades de taxi exclusivo de turismo, recreativo, escolar o rural mixto, carga, pasaje, y sin embargo, hasta 3 concesiones en la modalidad de urbano, suburbano, foráneo, carga en general, carga materialista. Por tanto, tal situación resulta ser ventajosa y limitativa para los concesionarios del transporte en esta modalidad de taxi. Si se equipara una concesión a un patrimonio familiar, es claro que tal situación ya no representa tal seguridad como patrimonio, dado los costos que representa, y más cuando se limita a solo una concesión por persona física. No obstante, en la práctica, más de una persona cuenta con toda una flotilla de taxis, pues se dedican a arrendar, usufructuar o convenir con terceros para explotar una concesión que no les pertenece, toda vez que la ley los limita. Así pues, y a efecto de dar certeza jurídica a actividades que en la práctica ya se vienen dando, y con ello evitar problemas de corrupción que impera, resulta necesario reformar el artículo 126 a efecto de que una persona pueda contar
hasta con 3 concesiones en esta modalidad. Quinto tema, la autorización de transferencia de derechos. Para que esto ocurra, se requiere que el titular de la concesión haya ejercido el derecho que de ella emana, cuando menos 5 años antes de la presentación de la solicitud, lo cual representa otra limitante. En muchos casos, los concesionarios adquieren diversos créditos, lo que les imposibilita, de cierta manera, seguir ejerciendo los derechos de una concesión a la prestación del servicio, por lo que deciden optar por transferir la concesión. No obstante, que para ello se les obligue a seguir prestando dicho servicio cuando menos 5 años antes de la solicitud de transferencia. Si alguien no puede seguir prestando dicho servicio y en aras de salvaguardar parte de su patrimonio, resulta pertinente disminuir el periodo de 5 a 3 años para poder presentar la solicitud de transferencia de estos derechos de una concesión. Sexto tema, inherente a la terminación de la concesión por falta de notificación de las personas con derecho a heredar, en caso de que el titular fallezca. Tratándose de asuntos relacionados con el fallecimiento del titular de una concesión del servicio de transporte, la ley establece que dicha concesión se revocará si las personas con derecho a heredar no proceden a notificar tal suceso a la Dirección de Transporte. Empero, quienes se encuentren en esta situación realmente no piensan inmediatamente en iniciar trámites, tales como el notificar el citado suceso a la Dirección de Tránsito, ya que el fallecimiento de un familiar se vuelve una pérdida irreparable. Por ello, se propone ampliar el plazo previsto a efecto de que los deudos cuenten con el tiempo necesario para hacerlo del conocimiento de la citada dirección y puedan seguir gozando a su favor de ese pequeño patrimonio logrado por el entonces titular de la concesión. Finalmente, séptimo tema, la instalación de sitios seguros de taxi. A efecto de evitar problemas viales, debido a que en cualquier lugar se pueden estacionar los conductores, resulta necesario normar este esquema de ascenso de pasajeros, además de establecer sitios seguros de taxi, tal y como se encuentra implementado en el Distrito Federal, de fácil ubicación, evitando a la par posibles accidentes viales. Es por ello que se propone la implementación de este esquema para que las autoridades municipales, en coordinación con las autoridades estatales en tránsito, previo estudio técnico que realizan, puedan instalar sitios de taxi donde así se resulte conveniente. Compañeras y compañeros legisladores, ser trabajador del servicio de taxi representa uno de los trabajos más dignos, pero también están expuestos día a día al peligro de ser asaltados, despojados de los pocos pesos obtenidos en su trabajo, sufrir el robo de sus unidades, incluso poner en riesgo su integridad física al grado de perder la vida, dejando en el desamparo a los familiares que dependen de sus ingresos, que son pocos, pero que resultan suficientes y necesarios para llevar el sustento a cada uno de sus hogares. Por ello, como legisladores, tenemos que darle certeza jurídica y hacer realidad sus justas demandas. Debemos dejar atrás aquellos tiempos donde solo son utilizados en los comicios electorales. Debemos voltear a verlos siempre como aliados y no como un simple capital político de movilización. Ya basta de falsas promesas. Amigos concesionarios y prestadores del servicio de taxi, tengan la plena certeza, la seguridad que desde esta tribuna, como diputado local, congruente con mis principios, pugnaré porque se respeten sus garantías y se logren sus justas demandas. En este Congreso tienen un aliado que alzará la voz las veces que sean necesarias para que sean oídos
y para que se respeten sus derechos. Compañeras y compañeros legisladores, ya lo he señalado antes y lo reafirmo: cuando se presenten iniciativas que benefician y ayuden a resolver asuntos pendientes, siempre será necesario que éstas se dictaminen y no vayan a parar a la congeladora de las comisiones por el simple hecho de que uno es legislador de oposición. Por ello, solicito que la presente iniciativa sea dictaminada en este periodo ordinario de sesiones. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado.